Hey, buenos días. Mi nombre es Néstor Gómez y sirvo como el pastor de enseñanza aquí en Bluegrass Community Church. Nuestra iglesia es una comunidad muy joven de creyentes que está siendo establecida en el vecindario de Cardinal Valley, aquí en Lexington, Kentucky. Si esta es la primera vez que escuchas uno de nuestros sermones, solamente quiero agradecerte por la oportunidad que nos das de compartir contigo y con tu familia sobre nuestra esperanza en Jesús. El texto de hoy, nosotros por el último año y medio hemos estado yendo a través del libro de los Hechos. El texto de hoy viene de Hechos capítulo 23. Vamos a estar leyendo del versículo 2 al 22. Como quiera, este sermón y el sermón de la semana que sigue es un solo sermón. Esta es la primera parte del sermón, la cual va a cubrir del versículo 12 al versículo 22. Y luego la otra semana vamos a estar viendo la segunda parte del sermón que va a cubrir del versículo 23 al 35. El tema que vamos a estar viendo en este texto, en este sermón, es sobre la providencia de Dios. La providencia de Dios. Entonces, en la vida de Pablo específicamente, ¿verdad? Si tienes una Biblia, por favor, agárrala y abre tu Biblia en Hechos capítulo 23. Vamos a leer del versículo 12 al 22. Yo estoy utilizando la nueva versión de las Américas en caso de que tengas esa versión a la mano. Bueno, este texto dice, cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándole consigo, lo condujo al comandante y le dijo, Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven le respondió, los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les presta atención porque más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole que no le dijera a nadie que lo que le había informado de estas cosas. Um, Esta es la palabra del Señor. La iglesia dice gracias sea Dios. Un pastor que se llamaba A.W. Tozer dijo una vez, no sé por qué Dios hace algunas cosas, pero estoy convencido de que nada es accidental en este universo. En esta declaración muy concisa, el pastor Tozer encapsuló dos verdades profundas que resuenan dentro de la fe cristiana y en toda la existencia humana. En la vida es posible que no siempre comprendamos las razones detrás de ciertos eventos, sin embargo podemos estar seguros de que todo lo que ocurre en este universo sirve a un propósito divino. Nada ocurre por accidente. En mi opinión, yo creo que uno de los versículos más significativos e importantes de todas las escrituras es Génesis 1.1. Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios a los cielos y la tierra. Si uno tiene la fe para abrazar esta oración, este versículo de un par de palabras, entonces te va a resultar útil continuar leyendo. Sin embargo, si luchas en aceptar, si se te dificulta aceptar este versículo, que es el primer versículo en las escrituras, vas a tener muchas dificultades cuando se trate de comprender todo lo que sigue.
después de este versículo. Creer en este Dios todopoderoso, escrito en Génesis 1:1, nos lleva a la conclusión lógica de que este Dios todopoderoso es también el único Dios capaz de preservar y gobernar todo el universo. El texto de hoy es único cuando lo comparamos con los sermones, con los textos pasados en el libro de Hechos, porque al igual que el libro de Esther, el texto de hoy no menciona explícitamente los nombres de Dios como el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Sin embargo, las huellas dactilares, las huellas digitales de Dios son evidentes a lo largo de la historia, demostrando, de toda la historia que vamos a leer el día de hoy, demostrando que nada en esta narrativa es una coincidencia. E incluso si no podemos nosotros comprender completamente por qué los eventos se desarrollaron como lo hicieron en esta historia, en este pasaje, el mismo Dios que animó a Pablo a llegar a Roma trabajaría a través de personas y circunstancias que son difíciles de entender para nosotros para cumplir su voluntad. Tú y yo sabemos que hay muchas ocasiones en las que es difícil creer que Dios está obrando, especialmente cuando vemos, cuando no podemos ver signos tan tangibles de su presencia. Uh, Especialmente cuando estamos pasando a través de tragedias, de luchas, de sufrimiento, de dolor o de momentos difíciles, ¿verdad? Momentos de confusión. Pero este texto nos recuerda que la mano poderosa e invisible de Dios siempre está obrando en silencio, incluso cuando no parezca ser que Dios está activo. Espero que este mensaje te recuerde que es posible descansar o poner todo el peso de tus preocupaciones sobre Jesús, el cual tiene todo el universo entre sus manos, el cual está sosteniendo todo el universo entre sus manos, como Colosenses 1:17 nos enseña, ¿verdad? Dicho esto, la idea central del sermón de hoy es que en la vida la mano silenciosa de Dios siempre está trabajando, usando circunstancias y personas inesperadas para cumplir su propósito, incluso cuando no entendamos sus caminos. El esquema del sermón va a ser el siguiente, lo vamos a dividir en dos porciones, porque sé que esto es una doctrina un poco pesada, un poco compleja de digerir, pero vamos a dividir el sermón en dos porciones. El primero va a cubrir del versículo 2 al 22, y lo vamos y en esta primera parte, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Señor preservó a Pablo. En la segunda parte del sermón, que vamos a ver la siguiente semana, vamos a estar viendo dos temas muy importantes y vamos a ver cómo fue que el Señor obró a través de personas y circunstancias inesperadas en la vida de Pablo, que va a ser del versículo 23 al 30, y luego del versículo 31 al 35 vamos a ver la forma en la que el Señor, cómo el Señor tenía un propósito en todo lo que ocurrió, ¿verdad? En la segunda parte del sermón. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu providencia. Señor, te pido que mientras escuchamos tu palabra y vemos el texto y nos inclinamos en las escrituras, Señor, que tú nos permitas entender la verdad de que tú estás preservando, sustentando, cargando todo entre tus manos, todo el universo, todo lo que podemos ver, Padre. Y Señor, que mis hermanos puedan encontrar y hermanos puedan encontrar aliento en esta verdad, de que tú eres un Padre que nunca ha abandonado la creación, sino que eres un Padre que está activamente comprometido y trabajando en la creación, dirigiendo todo lo que podemos ver para cumplir tu propósito en la historia de este mundo, de este universo. Es en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús que oramos, Señor. Amén. Amén. Ok, bueno, en esta primera parte del sermón de este texto, que va a ir del capítulo 23, Hechos 23, 12 al 35, nos enfocaremos en el versículo 2 al 22. Y vamos a ver cómo fue que el Señor preservó a Pablo, ¿ok? Ni siquiera pudieron pasar 24 horas después de que el Señor le había dicho a Pablo en el versículo 11, ¿verdad? La noche anterior,
ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Cuando la mañana siguiente, ni siquiera 24 horas habían pasado, cuando un grupo de hombres de más de 40 estaban conspirando en contra de Pablo, estaban haciendo planes sobre cómo lo iban a matar. Estos hombres no tenían integridad, eran hombres con corazones malvados, eran corruptos, eran mentirosos. Estos líderes religiosos que a menudo eran vistos como los hijos del pacto del Señor con Israel, ahora estaban haciendo un pacto con la muerte. Lo que ignoraron estos hombres es una verdad que nosotros encontramos en Romanos 8:28, donde Pablo le dice a la iglesia en Roma, ¿verdad? Les dice, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Todas las cosas funcionan para el bien de los que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Como dijimos al inicio, uno de los versículos más importantes en las Escrituras es Génesis 1:1. El significado de este texto, de este versículo tan simple, radica en la comprensión de que si Dios es el creador todopoderoso, que la Biblia nos dice que Él es, lo único lógico que podemos concluir en base a esto es que Él también es el único Dios capaz de preservar y gobernar todo el universo. Y no solo eso, sino que es un creador que está activamente involucrado en una relación continua con su creación y con sus hijos. Pablo puede decir que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, porque él sabe, Pablo sabía que Dios era un padre que se preocupaba por su creación, no era un padre que creó el universo y lo abandonó. Cuando aceptamos esa enseñanza bíblica sobre la relación continua de Dios con su creación, una doctrina que históricamente es conocida como la providencia de Dios, evitamos 4 de los errores más comunes que muchas personas cometen cuando piensan en la relación de Dios con la creación. Estos 4 errores son también 4 de las mentiras más comunes que los cristianos somos muchas veces tentados a creer cuando no podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. El primer error o la primera mentira dice que Dios es un creador que creó todo y que luego abandonó su creación. Esto es una mentira, porque de la Biblia aprendemos que Dios está activamente relacionado e involucrado en la creación cada segundo que pasa. Colosenses 1:17, Jesús está sustentando todo el universo entre sus manos, ¿verdad? Aunque Dios no se menciona en el texto de hoy, y lo que vamos a ver en la siguiente semana, sabemos que Dios estaba activo y comprometido en la vida de Pablo, porque él lo había dicho en el versículo 11, que él llevaría a Pablo a Roma para que testificara de la misma forma en la que él había testificado ya en Jerusalén. El segundo error o mentira dice que la creación no tiene una existencia real y distinta en sí misma, sino que es parte de Dios, que todo forma parte de Dios, ¿verdad? Esta es una mentira también, ya que sabemos que a través de las escrituras, ¿verdad? Que Dios no creó robots, ¿verdad? Dios creó a los hombres y a las mujeres como criaturas morales, con la propiedad de tomar decisiones voluntarias. Tan solo en los primeros 4 versículos del texto de hoy vemos la poderosa habilidad, capacidad que Dios dio a los hombres y mujeres para poder tomar decisiones. El texto dice que estos hombres estaban tomando decisiones reales, elecciones que iban a causar que sucedieran eventos, decisiones que traerían resultados realmente trágicos como la muerte de alguien. Estos hombres estaban creando una conspiración. Se habían atado bajo un pacto de muerte. Formaron una trama, ¿verdad? Una conspiración. Fueron al sumo sacerdote por su propia cuenta, hablaron por su propia cuenta, instruyeron al sacerdote sobre lo que él debería de hacer por su propia cuenta y iban a matar a Pablo con sus propias manos. La verdad es que aunque Dios está activamente relacionado e involucrado en la creación, cada segundo que pasa, la creación, especialmente hombres y mujeres, son distintos a Dios. Tienen la capacidad de tomar decisiones. Decisiones que pueden causar
un cambio en el curso de los eventos que están ocurriendo. En el sermón, con todo esto que estoy diciendo, te has de estar preguntando, uh, entonces, ¿cómo vamos a abordar el tema del libre albedrío, ¿verdad? Este es un tema que vamos a hablar de ese tema la semana que entra. Esta semana quiero abordar el tema de la forma en la que Dios, a través de su providencia, perdón, preserva a sus hijos, hombres, mujeres y a la creación, ¿ok? La semana que entra vamos a hablar sobre la forma en la que Dios, como el director de una orquesta, ¿verdad? O el escritor de una obra de teatro, ¿verdad? Cómo es que Él funciona como el director de todo lo que está ocurriendo, dirigiendo todo a través de circunstancias, y de personas ordinarias, ¿verdad? Cómo Él está orquestando, dirigiendo todo, ¿verdad? Sin embargo, estas personas y circunstancias, ¿verdad? Tienen la posibilidad de tomar decisiones, ¿ok? Pero es un tema que vamos a ver la siguiente semana. De igual forma, la siguiente semana vamos a ver la manera en la que Dios se relaciona, o la relación entre Dios y el mal de este mundo, ¿verdad? Y cómo Dios puede hacer incluso uso del mal de este mundo para cumplir con su propósito. Entonces eso lo vamos a tocar la semana que entra. Esta semana vamos a hablar sobre la manera en la que Dios preserva al creyente. Pero ya mencionamos dos errores típicos que mucha gente realiza cuando ellos piensan de la relación entre Dios y el hombre y la creación o el hombre. El tercer error o mentira es que los eventos en la creación están determinados al azar, o que las cosas suceden al azar. Similar a esta tercera mentira o error, encontramos también una cuarta mentira, ¿verdad? En la que algunas personas o algunos cristianos incluso creen que los eventos que ocurren en este mundo están determinados por el destino. ¿Okay? Estas también son mentiras, ya que la voluntad de Dios determina cada evento en la creación. En el versículo 16 leemos que el sobrino de Pablo se enteró de la emboscada y fue inmediatamente al cuartel donde estaba Pablo e informó todo lo que había escuchado a Pablo. Algunas personas podrían decir que esto fue suerte o destino, pero la realidad es que esto era Dios obrando. Dios estaba dirigiendo las diferentes circunstancias que estaban tomando lugar y las personas que estaban envueltas en esta situación para lograr su propósito. Dicho esto, cada vez que hablemos de la providencia de Dios, nos vamos a estar refiriendo a la verdad bíblica de que Dios está activamente involucrado con todas las cosas creadas de tal manera que, número uno, Él las sustenta, número dos, y las preserva. Número dos, Él está cooperando con esas cosas creadas, con la creación, en cada acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacer que actúen como la forma en la que lo hacen, ¿verdad? Y número tres es el hecho de que Dios dirige a la creación para cumplir con su propósito, ¿verdad? Final. Esos decretos que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando se trata de la providencia, hay tres palabras que me gustaría que tuvieras en cuenta a medida que avanzamos a través de la enseñanza de hoy y exploramos la enseñanza, ¿verdad? Al versículo de 3 al 35 la semana que entra. Estas palabras son preservación, concurrencia y gobierno. Hoy vamos a ver el primer aspecto de la providencia de Dios, algo que vamos a llamar la preservación providencial del Señor. La preservación providencial del Señor. En los versículos 2 al 22 encontramos un hermoso ejemplo de cómo Dios preservó a Pablo en medio de un complot muy peligroso. Mira, cuando digo que Dios preserva su creación, no solamente me refiero al hecho de que Dios mantiene todas las cosas creadas existentes y las mantiene y mantiene sus propiedades con las que las creó. Cuando hablo de esto, de la preservación, ¿verdad? No únicamente me refiero a la forma en la que Dios sustenta todas las cosas, pero me refiero a la manera, al control intencional sobre las cosas
que se llevan de un lugar a otro, que están siendo llevados de un lugar a otro. Entonces, por un lado tienes a Dios sustentando, ¿verdad? Preservando todas las cosas, pero por el otro lado tienes el hecho, la realidad de que Él las está sustentando y preservando con un propósito. Él tiene un control intencional sobre las cosas. En Hebreos 1.3 leemos que Jesús está continuamente llevando consigo todas las cosas por el poder de su palabra. El texto dice que el Hijo, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Y en Él todas las cosas, ¿verdad?, están siendo sostenidas a través de su palabra. Este versículo nos dice que Cristo participa activamente. Fija esa palabra en tu mente, activamente en la obra de la providencia de Dios. De manera similar, Pablo dice en Colosenses 1:17 que en Jesús, que en Jesús ya eran todas las cosas antes de la fundación del mundo y que a través de él todas las cosas se mantienen unidas, ¿verdad? Ambos versículos nos enseñan esta realidad, que si la persona de Cristo cesara su actividad continua de sostener todas las cosas en el universo, entonces todas las cosas, excepto Dios, el Dios trinitario, dejarían de existir simultáneamente. Si Jesús decidiera el día de hoy cesar de sustentar todas las cosas creadas en el universo, todas las cosas dejarían de ser. Es por eso que Pablo puede decir con toda certeza en Hechos 17:28 que es en Jesús que nos movemos, es en Jesús que vivimos y es en Jesús que existimos. Un aspecto muy evidente de la preservación providencial de Dios es que Dios continúa dándonos aliento en cada momento del día. Tal vez nunca has pensado en eso. En el libro de Job leemos que Eliú, uno de los hombres que consoló a Job cuando Job había perdido todo lo que él tenía, él habló unas palabras con mucha sabiduría a la vida de Job y le dijo, si Dios retrayera su espíritu para sí mismo y recogiera para sí su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo del cual vino. Hermanos y hermanas, es esencial reconocer que el mismo Dios que creó todo el universo también sustenta su creación. Nuestro Dios no ha abandonado su obra. Nuestro Dios no es un padre que abandona a sus hijos, que ha abandonado su creación. Es un padre que está activamente comprometido e involucrado en la vida de la creación. Tenemos que entender que toda la creación, el universo como lo conocemos, la tierra, los elementos, la vegetación, el reino animal y toda la vida humana, no existen y no pueden existir aparte o separados de Dios. Otra realidad que aprendemos de Eliú en Job 34, versículo 1 al 15, es que la creación no solamente depende de Dios para su origen. Y no es de que la creación dependiera de Dios en el momento en que fue formada o creada y que luego Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a dejarla ahí. No. La creación depende de Dios para su existencia continua a través de la historia. Todo dentro de la creación existe únicamente porque Dios la preserva continuamente en su propia existencia. Si esta es la primera vez que escuchas acerca de la providencia de Dios, vas a estar pensando, wow, esto es extraordinario, es mucho que entender, ¿verdad? Tal vez es la primera vez que estás escuchando este tema y sé que puede ser mucho de asimilar. Pero es precisamente por eso que he dividido la enseñanza en dos partes, en dos sermones. Con respecto a la enseñanza de la providencia, con respecto a la enseñanza de la providencia, específicamente el aspecto de preservar, de la providencia en la que Dios preserva a su creación. Muchas personas tienden a ver este tema como solo a través de circunstancias o eventos extraordinarios.
como si únicamente, como que si es únicamente cuando algo extraordinario pasa o que no podemos explicar que Dios tuvo parte en eso. O en cosas inusuales o sorprendentes de la vida. Pero aquí está la cosa. No podemos pensar de la providencia y la forma en la que Dios preserva a la humanidad y la existencia del universo únicamente en términos de cuando algo inusual ocurre. También tendemos a pensar que en la providencia como Dios interviniendo y cambiando las cosas solo cuando sucede algo dramático, ya sea para algo bueno o algo malo, ¿verdad? Algo que estaríamos llamando, refiriéndonos como un milagro. Pero la providencia no es solo Dios entrando en una situación con autoridad, gobierno y guianza. La providencia es ante todo, lo voy a decir de nuevo, la providencia es ante todo el fiel mantenimiento y preservación de Dios de todas las cosas. El fiel mantenimiento y preservación de Dios de todas las cosas, porque de lo contrario no habría nada que gobernar o que guiar, ¿verdad? Entender la providencia es crucial porque es la forma principal a través de la cual Dios se dirige e interactúa no solamente con su pueblo, sino con el mundo entero. El medio habitual de Dios para sostener, guiar, proveer o intervenir no es a través de milagros, ¿verdad? No hay milagros que estén ocurriendo todos los días, ¿verdad? El medio habitual de Dios para sostener, guiar o proveer o intervenir en el mundo, ¿verdad? Es a través del empleo providencial de medios secundarios y ordinarios, en su mayoría, en el día a día, ¿verdad? Juan Calvino solía decir que no hay nada de lo que sea más difícil convencer a los hombres que la providencia de Dios gobierna este mundo. En el texto de hoy no hay nada extraordinario para el ojo humano. No hay milagros, no hay terremotos repentinos que rompan a través de la noche, como lo vimos en Hechos 16. Cuando Pablo fue rescatado milagrosamente de la prisión, ¿verdad? En esa ocasión vimos que ocurrió algo que se ve como un milagro, ¿verdad? Algo inesperado. En este texto de hoy no hay nada de eso. En el texto de hoy todo es ordinario. Vemos a un grupo de hombres conspirando y haciendo planes detallados para capturar y matar al apóstol Pablo, y luego el sobrino de Pablo que los escucha, va y le dice a Pablo, y Pablo le habla a uno de los centuriones, le dice, envía a este joven a que le diga al comandante todo lo que se ha escuchado. Y luego el centurión lleva al muchacho con el comandante habla con él, el comandante le dice, dime, ¿qué es lo qué es el reporte que tienes para mí? Y luego el joven le dice, ¿verdad? Los judíos han acordado pedirte que traigas a Pablo al Sanedrín mañana como si fueran a realizar una investigación más cuidadosa sobre él, pero no dejes que te persuadan, porque hay más de 40 de ellos que están tendiendo una emboscada a Pablo. Entonces, cuando el comandante escucha esto, ¿verdad? Él le dice, no le digas a nadie que me has informado sobre esto. No hay nada extraordinario en todo esto. Todo es muy común, ordinario, son métodos secundarios. Ese es el medio principal a través del cual Dios obra en nuestras vidas, ¿verdad? No quiero que pienses de la providencia de Dios como algo que solamente ocurre cuando algo inesperado o una sorpresa ocurre. El Señor ya le había prometido a Pablo que él llegaría a Roma. Dios preservaría a Pablo a través de circunstancias muy ordinarias, pero inesperadas, ¿verdad? Y a través de las acciones de individuos para continuar con su propósito. Así que, después de saber todo esto, después de escuchar todo eso, te has de estar preguntando, entonces, ¿cuál es el beneficio de saber acerca de la preservación providencial de Dios? La preservación providencial del Señor. Si respondemos correctamente a la doctrina de la providencia, el beneficio es que nos hace pacientes cuando vamos a través de adversidades. Vamos a ser pacientes porque vamos a saber que Dios está trabajando y nos va a hacer estar agradecidos en la prosperidad, porque vamos a poder ver que Dios ha estado trabajando también, ¿verdad? Para que podamos poner toda nuestra confianza
en nuestro Padre Celestial con respecto a todo lo que sucede en esta vida, ya sea en aflicción o en gozo, en prosperidad. Sabemos que Dios está preservándonos y Él está en control de todo lo que nosotros vemos. Él está sustentándonos. Al concluir, me gustaría dirigir tus ojos, ¿verdad? Que fijes tu mirada en el Dios providencial que este texto nos está presentando. Es un Dios que opera a través de personas aparentemente ordinarias y circunstancias muy inesperadas, muy simples muchas veces para proteger y preservar a sus hijos y a su creación. La providencia de Dios no siempre se manifiesta de manera visible o bien conocida. La mayoría de las veces Dios está trabajando detrás de las bambalinas, detrás de lo que podemos ver. Además, algo que quiero mencionar también es que cuando hablemos de la preservación providencial de Dios, de sus hijos y de la creación, debemos de considerar ejemplos como el martirio de Esteban, ¿verdad? Que muestra que la providencia no siempre implica un rescate físico como lo hizo con Pablo. En el caso de Pablo, el Señor le había asegurado que llegaría a Roma, ¿verdad? En Hechos 23:11. Irónicamente, sería a través del ejército romano, sería a través de estos políticos, procuradores romanos, que Pablo llegaría a Roma como un prisionero. El Señor aseguraría la llegada segura de Pablo a esta ciudad a través, ¿verdad?, de toda esta situación que estamos leyendo aquí. La mayoría de las veces no entendemos completamente por qué los eventos se desarrollan de la manera en la que lo hacen en nuestras vidas. Sin embargo, la providencia de Dios nos enseña que Dios obra de maneras que no siempre vamos a entender. Lo que tenemos que saber es que Dios está sustentando todo a nuestro alrededor. Con esta comprensión básica de la providencia y ahora que sabemos de la importancia de reconocer a Dios como el sustentador de su creación, vamos a explorar otro aspecto de Dios la próxima semana, conocido como concurrencia, o la manera en la que Dios utiliza personas y situaciones inesperadas para poder llevar a cabo su propósito. Un elemento de providencia que trata de cómo Dios usa estas circunstancias y personas inesperadas para alcanzar su propósito, incluso cuando sus caminos, los caminos del Señor, están más allá de nuestra comprensión. También vamos a hablar sobre el concepto de libre albedrío y la relación de Dios con la presencia del mal en el mundo. Hermanos y hermanos, al terminar con este sermón, mientras nos preparamos para concluir con una oración final, quiero invitarte a recordar que en tu vida, en nuestras vidas, ¿verdad? En la vida, la mano silenciosa de Dios siempre está trabajando, usando circunstancias y personas inesperadas para cumplir su propósito, incluso cuando no entendemos sus caminos. Entonces vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de venir a tu palabra, por la sabiduría que nos das de poder articular, Señor, esta doctrina tan hermosa que es la doctrina de la providencia, especialmente la forma en la que tú preservas y sustentas a tu creación y a tus hijos, Señor. Te pido que mientras nos preparamos para continuar con la segunda parte de este sermón la semana que entra, que tú nos des entendimiento, claridad de pensamiento y sabiduría para poder hablar sobre la forma en la que tú haces uso, tú diriges circunstancias y personas inesperadas para llevar a cabo tus propósitos. Al igual que sobre el tema que puede ser un poco controversial o pesado, sobre el libre albedrío. Señor, te pido que tú empieces a trabajar desde hoy en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, y que, Señor, que les recuerdes, Padre, recuérdales de la hermosa verdad, del hermoso consuelo que encontramos en el saber que tú estás sustentando nuestras vidas. Como Eliú le dijo a Job, ¿verdad? Si tú fueras a retraer tu espíritu, tu aliento de la creación, volveríamos al polvo, cesaríamos de existir, Padre. Te damos gracias por las formas en las que a veces no entendemos, pero que tú estás involucrado en nuestras vidas. Oro por nuestra congregación y por nuestro vecindario aquí en Cardinal Valley, y te pido que, Señor, que tú sigas bendiciendo, Padre, nuestra congregación. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén.